libro oculto de Nemeris. Los edificios olvidados no son ruinas, son jaulas vacías que alguna vez contuvieron algo que aún respira en sus pasillos, esperando a que alguien lo despierte. Lo que vas a escuchar es una advertencia disfrazada de historia, porque aunque fue Gerardo quien cruzó ese umbral, tú podrías ser el siguiente. Gerardo tenía 22 años, estudiante de cine, autodidacta, con el entusiasmo desbordante de quien todavía cree que el mundo es un escenario dispuesto a ser documentado. Había convertido su canal en una especie de diario visual, grabando desde retos simples hasta exploraciones urbanas nocturnas. Pero no era suficiente. Quería algo diferente, algo que lo distinguiera. Fue en un foro de Internet, uno de esos que apenas sobreviven en la oscuridad de la red, donde leyó por primera vez sobre el Hotel Valle Escondido. Una construcción abandonada desde los años 70, cerrada tras una serie de desapariciones nunca resueltas. No había muchas fotos, ni rutas claras. La ubicación apenas era una coordenada ambigua en medio del monte. Eso, para él, fue suficiente. Preparó su mochila, cámara, batería extra, linterna, botiquín. Salió solo, sin decirle a nadie. El camino fue más complicado de lo que esperaba. La vegetación parecía haber crecido con furia, cubriendo la antigua vereda como si tratara de proteger al mundo de lo que dormía allá dentro. Al llegar, se detuvo frente a la entrada. El hotel se alzaba como una criatura cansada, inmóvil pero expectante. Las ventanas parecían ojos cerrados. Cuando cruzó la verja oxidada, un escalofrío recorrió su espalda. La temperatura descendió repentinamente, como si el aire estuviera contenido desde hace años y ahora se liberara solo para él. Encendió la cámara y comenzó a grabar. Al principio todo parecía normal, dentro del estándar de lo que él esperaba. Muebles antiguos cubiertos de polvo, paredes desgastadas por la humedad, alfombras devoradas por polillas. Pero había un silencio que no era natural. No era el silencio de un lugar vacío, sino el de un sitio que contiene algo que no desea ser descubierto. Cada paso que daba crujía bajo sus pies, pero ese sonido no era el único. En ocasiones, escuchaba otros pasos, más lentos, más lejanos, a veces más cerca. Intentó convencerse de que era su imaginación, pero entonces comenzó el olor. Era penetrante, orgánico, nauseabundo, una mezcla entre moho, sangre vieja y algo que no podía identificar, pero que su cuerpo rechazaba de inmediato. Avanzó hasta el antiguo comedor. Las mesas aún conservaban vajilla rota, como si alguien hubiera huido a la mitad de la cena. En las paredes había manchas oscuras, como si el edificio hubiera sangrado. Grababa con nerviosismo. Su voz temblaba mientras narraba lo que veía. En un momento, frente a una pared agrietada, sintió una corriente helada soplar desde una rendija. No había viento afuera. No había ventanas abiertas. Entonces ocurrió el primer fenómeno. Una puerta al fondo del pasillo se cerró con fuerza, sin razón aparente. El sonido fue tan brutal que su cuerpo reaccionó por instinto. Giró sobre sí mismo, con la linterna temblando entre sus manos. ¿Hola?, preguntó, sabiendo que nadie respondería. Pero alguien sí lo hizo. Una voz profunda, desprovista de emoción, habló desde algún lugar dentro del hotel. No provenía de una habitación, ni de una boca, sino del edificio mismo. Vete. Sintió que algo le apretaba el pecho. No era solo miedo, era una opresión física, como si el lugar lo estuviera envolviendo. Subió al segundo piso, convencido de que había alguien más allí. No sabía si era una persona o algo distinto. Mientras caminaba por el corredor, empezó a sudar frío.
Las paredes parecían respirar, contrayéndose ligeramente con cada latido de su corazón. En la cámara, notó que la imagen parpadeaba. Líneas distorsionadas cruzaban el lente, aunque la batería estaba cargada. De repente escuchó el primer golpe. Una piedra cayó frente a él. Luego otra, desde una dirección opuesta. Comenzaron a caer más, como si alguien invisible lo rodeara. Algunas golpearon las paredes, otras pasaron rozándole los hombros. Sintió el impulso de huir, pero sus piernas no respondieron de inmediato. El miedo no era solo emocional, era físico. Un entumecimiento lo invadía. Finalmente, cuando la tercera puerta se cerró sola a su izquierda, entró en pánico y corrió. Bajó las escaleras como pudo, tropezando, cayendo de rodillas, con el pulso desbocado. Fue entonces cuando lo vio, frente a la puerta de entrada, de pie, completamente inmóvil. Había una figura. Era alta, pero no humana. Su silueta parecía cambiar levemente con cada segundo. No tenía rostro visible, solo un vacío, del que emergían dos ojos rojos, brillantes como brasas. Gerardo quedó paralizado. No podía mover un solo músculo. Y entonces, esa cosa habló. La misma voz que antes había escuchado, ahora brotaba directamente de esa presencia. Te lo advertí. Un zumbido agudo llenó sus oídos. Su visión se oscureció por un momento. Cayó al suelo, y cuando volvió en sí, el ente ya no estaba. Salió del hotel tambaleando, con la ropa empapada en sudor y la mente en blanco. No sabía cómo había salido. No recordaba haber abierto ninguna puerta. Horas después, ya en casa, revisó la cámara. La grabación estaba completa. Cada segundo, cada rincón, incluso el momento en que la figura apareció. Todo había quedado registrado. Pero cuando volvió a mirar la pantalla, algo cambió. En el fondo del video, más allá de lo que sus ojos humanos habían notado esa noche, había más figuras, moviéndose, observándolo, esperando. Sintió un frío inexplicable y supo, sin poder explicarlo, que el hotel no quería ser expuesto. El solo hecho de tener la grabación le provocaba pesadillas. Durante semanas despertaba gritando en medio de la noche. Veía esos ojos rojos en las esquinas de su cuarto, reflejados en los espejos. Escuchaba la voz. Gerardo nunca subió el video, no por miedo a las críticas, sino porque en el fondo entendió que si alguien más lo veía, algo podría volver a despertar. Dicen que la pasión es una llama que arde con fuerza, pero ¿y si esa llama atrae algo que no debería ser despertado? Esta es la historia de Francisco, un joven con sueños, cuchillos afilados y una ilusión que, en poco tiempo, se convertiría en su peor condena. Bienvenido una vez más al umbral del misterio, donde cada rincón oculta un secreto y cada sombra puede tener vida. Pero recuerda, hay risas que no traen alegría, y esta jamás dejará de sonar. Francisco tenía 28 años. Su vida giraba en torno a los sabores, las texturas y el calor de una cocina viva. Su sueño siempre fue trabajar en un restaurante de renombre, y al fin lo logró. Un sitio elegante, con más de 100 años de historia. Paredes de ladrillo antiguo, candelabros que colgaban como testigos del pasado y un salón principal que olía a historia y a algo más, algo viejo, algo que no podía describirse. Su primer día fue emocionante. Lo recibieron con cortesía, aunque notó que algunos de los cocineros evitaban mirarlo mucho tiempo a los ojos. Uno de ellos, un anciano lavaplatos, le dijo en voz baja: «Aquí las cosas a veces no son lo que parecen, muchacho. Tú solo cocina, y no mires atrás si oyes pasos».
Francisco pensó que era solo una broma, una de esas leyendas de restaurante para asustar a los nuevos. Pero pronto las bromas empezaron a sentirse muy reales. La primera semana todo fue bien, hasta una noche. Mientras cerraba la cocina, los sartenes colgados en la pared cayeron al suelo con un estruendo seco. Francisco se giró, asustado. No había nadie, y no había corriente de aire. Simplemente cayeron. Al día siguiente, mientras secaba los cuchillos, escuchó pasos, lentos, firmes, justo detrás de él. Se giró de golpe con el corazón latiendo fuerte, pero estaba solo. Lo atribuyó al cansancio. A lo mejor alguien había pasado y no lo vio. Pero las cosas siguieron. Una noche más, la llave del grifo se abrió sola. El agua cayó con fuerza, como si alguien hubiera girado con violencia la perilla. Francisco la cerró un poco nervioso, y al alejarse, volvió a abrirse. Esta vez la llave estaba oxidada. No podía girarse con facilidad, y sin embargo lo hizo, por sí sola. Otro cierre, otra noche. Francisco ya no se sentía cómodo en la cocina. Revisaba cada rincón antes de quedarse solo. Y aún así, la respiración en su nuca fue lo peor. Estaba organizando la despensa cuando sintió ese soplido lento, helado, justo detrás de él. Se giró tan rápido que casi cayó de espaldas. No había nadie, solo los ingredientes, las estanterías y el eco de su propio miedo. Pasaron semanas. Las situaciones no paraban. Pequeños sustos, sí, pero constantes, intensos. La ansiedad se volvió parte de su rutina, pero una noche, su jefe le pidió cerrar el restaurante completamente solo. El resto ya se fue y necesito que revises la bodega. Mañana llega nueva mercancía, le dijo con una sonrisa forzada. Francisco sintió un escalofrío, pero no podía decir que no. Necesitaba el trabajo, necesitaba resistir. Esa noche fue diferente. Desde el principio, apenas terminó de cerrar el área del salón, encontró copas rotas en el piso de la cocina. Muchas. Pero él no había escuchado que se cayeran. No hubo ruido. Ninguno. Solo aparecieron ahí, como si hubieran estado esperándolo. Volvió a organizar los platos. Juraba que ya los había lavado, pero ahora estaban sucios, con restos de comida que ya no debía estar ahí. Era como si alguien más hubiera cocinado. Mientras él no miraba, escuchó pasos, esta vez más rápidos, como carreras pequeñas. Revisó el salón. Nada. La luz del candelabro parpadeó. El frío se sentía más denso, como si el aire mismo tuviera peso. Fue entonces cuando decidió entrar a la bodega. Solo quería terminar, salir de ahí y no volver jamás. La bodega olía a humedad, a encierro. Comenzó a revisar la lista de ingredientes. Pese a su miedo, trató de concentrarse, cuando, de pronto, sintió una mano, fría, húmeda, en su espalda. Se giró, temblando. Nadie. Pero la puerta de la bodega comenzó a cerrarse sola, lentamente. El chirrido de las bisagras fue como un lamento antiguo. Francisco gritó. Gritó con una desesperación brutal. Vio al otro lado una pequeña sombra, una figura pequeña, agachada, con forma humana pero no humana, y era ella quien empujaba la puerta. «¡No, no!», gritó Francisco mientras corría hacia la salida. La puerta se cerró. Oscuridad, silencio, y entonces, la risa, aguda, ligera, como la de una niña jugando al escondite. Pero había algo en ese sonido, algo cruel, como si la risa viniera desde un pozo sin fondo, como si algo que no debía reír estuviera fingiendo ser una niña. De pronto, la puerta se abrió sola. Francisco, llorando, sin pensar, saltó fuera. Corrió. Todo había cambiado. Los utensilios no estaban donde él los dejó. Las luces parpadeaban como si alguien jugara con ellas. Y ahí, frente a él,
Vio a esa pequeña sombra correr por el pasillo, atravesando la pared, como si la física ya no importara. No lo pensó dos veces. Dejó todo. Las llaves, su mochila, su delantal, todo. Salió huyendo como si el mismo infierno lo persiguiera. Al día siguiente volvió, pálido, tembloroso. Le contó todo a su jefe, que lo miró con una mezcla de escepticismo y lástima. Entraron juntos, esperando caos. Pero todo estaba en su lugar, impecable, ordenado, como si nada hubiera ocurrido. Francisco dudó de sí mismo. Tal vez había sido el estrés, el agotamiento. Tal vez lo había imaginado todo. Se quedó un momento en silencio, tratando de convencer a su propia mente de que estaba bien. Entonces volvió a oírla, esa risa, leve, burlona. Y esta vez no venía del restaurante, venía de su oído izquierdo, desde adentro, desde un rincón donde solo el alma escucha. El restaurante sigue abierto, los cuchillos siguen afilados y los sartenes colgados. Pero Francisco ya no duerme. Esa pequeña risa se llevó su paz y no piensa devolverla, porque hay cosas que se pegan al alma. Y no importa cuántos platos laves, no podrás limpiar lo que ya se ha manchado dentro de ti. En las profundidades de la ciudad, donde la luz apenas alcanza a colarse entre el concreto y la rutina, se esconde un susurro que muchos eligen ignorar, un eco de lo que fue o de lo que nunca debió ser. Hay viajes que no comienzan cuando subes a un transporte, sino cuando la realidad se quiebra entre sombras y luces parpadeantes. Esta es la historia de Verónica, una madre trabajadora, valiente y desafortunada, pues una noche el camino de regreso a casa no la llevó a su destino, sino directo al umbral de aquello que no pertenece a este mundo. Verónica salió tarde del trabajo aquella noche. El cielo encapotado y la lluvia leve acentuaban el cansancio en sus hombros. Como cada día, tomó el metro desde el centro de la ciudad rumbo a casa. Pero algo era diferente. A esa hora usualmente se encontraba con vagonetas llenas, gente apurada, ruido constante. Esta vez, al abrirse las puertas, el vagón estaba casi vacío. Solo 4 personas dispersas lo ocupaban, cada una sentada lejos de la otra, sumidos en lo suyo. Verónica pensó que habría algún desviado o que quizás simplemente tuvo suerte. Subió, se acomodó y sacó su celular. Cuando el tren entró al primer túnel, algo la hizo levantar la vista. Las 4 personas la observaban, no con simple curiosidad, sino con una expresión de profunda perturbación. Rostros fijos, sin parpadear. Pero apenas el vagón cruzó una luz intermitente del túnel, todo volvió a la normalidad. Uno leía un periódico, otro revisaba el celular, los demás miraban por la ventana. Estoy cansada, pensó, pero al volver a mirar, notó una figura que antes no estaba. Al fondo del vagón, sentada en la última banca, una persona la miraba fijamente. Era difícil distinguir sus rasgos en la penumbra, pero su sonrisa era grotesca, antinatural, extendida de oreja a oreja, sin mover un solo músculo. Una mueca fija que no transmitía alegría, sino amenaza. Verónica trató de concentrarse en su teléfono, de ignorar la presencia al final del vagón, pero cada vez que alzaba la vista, esa figura seguía allí, con la misma expresión. El tren se detuvo en la siguiente estación. Nadie subió, nadie bajó, solo el murmullo lejano del sistema anunciando la próxima parada. Las puertas se cerraron y el vagón se adentró en otro túnel. Entonces sucedió de nuevo. Las 4 personas, todas la miraban, y con cada parpadeo de las luces del túnel,
parecía que se acercaban más a ella, sin moverse de su asiento, pero cambiando de lugar, como si la oscuridad los teletransportara en un salto escalofriante. La figura del fondo seguía mirándola. Esa sonrisa no se había movido ni un milímetro. El vagón se sacudió con un crujido y se detuvo de golpe. Las luces titilaron antes de apagarse casi por completo. Solo quedaba la iluminación de emergencia. Fue entonces cuando lo notó. Las personas ahora estaban a su alrededor, tan cerca que podía oler sus ropas húmedas, sentir sus respiraciones, ver sus ojos enormes y brillantes clavados en ella. No se movían, pero su sola presencia era sofocante, y la figura del fondo ya no estaba en el fondo, estaba frente a ella. La sonrisa permanecía, pero ahora podía ver su cuerpo, alargado, torcido, como si cada extremidad se hubiera estirado más allá de lo humano. Sus manos rozaban el suelo, su cuello giraba lentamente hacia un lado y sus ojos no parpadeaban. Verónica se paralizó. Quiso gritar, pero no salió sonido alguno. Entonces la figura levantó una mano y todos los demás hicieron lo mismo, al unísono. Las luces se apagaron y todo fue un caos de oscuridad, respiraciones, susurros y manos que la sujetaban. La tomaron de brazos, piernas, espalda. Sentía dedos fríos, huesudos, que parecían brotar de todos lados. Gritó con todas sus fuerzas. Y entonces, luz. Las luces del vagón se encendieron. Las personas estaban sentadas como al principio. Nadie la miraba. Nadie se movía. Y la figura del fondo había desaparecido por completo. El tren llegó a su destino. Se levantó tambaleante. Iba a pensar que todo había sido un sueño, hasta que miró sus brazos. Tenía marcas, marcas de dedos, y en sus piernas también. El ardor en la espalda era agudo, como si algo se hubiera quedado pegado a ella. No dijo nada. Caminó hasta su casa. Intentó dormir, pero desde entonces siente que la miran. Ve sombras que se asoman por los pasillos. Escucha respiraciones donde no hay nadie. Y en el reflejo del espejo, a veces, solo a veces, ve esa sonrisa, justo detrás de ella. Dicen que hay lugares donde el velo entre nuestro mundo y el otro se vuelve delgado, frágil, túneles, oscuros corredores donde la realidad se deforma. Verónica tomó el metro, pero fue el metro quien la tomó a ella. Ahora cada sombra puede ser el inicio de una sonrisa, y cada viaje un paso más cerca del abismo. Gerardo creyó que exploraba un hotel abandonado, pero fue el hotel quien exploró su alma. Desde entonces, no ha vuelto a dormir sin que lo despierte esa puerta cerrándose. Sola. Francisco aún escucha aquella risa detrás de su nuca. Y aunque el restaurante esté lleno de comensales, siempre hay una mesa vacía que nadie se atreve a mirar. Y Verónica, bueno, Verónica sigue tomando el metro cada noche, pero ahora nunca sabe si llegará a casa o a otro lugar donde las sonrisas no significan alegría, sino condena. 3 almas marcadas, 3 historias malditas. Y tú, que las has escuchado, ¿estás seguro de que no despertaste algo al hacerlo? Porque el terror no termina con la historia. El terror empieza cuando cierras los ojos. Yo soy Nemeris, y estas páginas del libro oculto ahora también te observan. Has abierto una página más del libro oculto, y déjame decirte algo. El libro ya sabe tu nombre, te ha observado, ha sentido tu respiración, y la próxima historia podría ser sobre ti. Suscríbete, porque si vas a enfrentarte a la oscuridad, más vale que lo hagas con los ojos bien abiertos.
Yo soy Nemeris y te estaré esperando en la próxima página.